Hola chicos, les saluda Miss Marixa. El día de hoy vamos a trabajar la oración. Recordemos qué es la oración. Una oración es el conjunto de palabras que expresa un pensamiento completo. Toda oración comienza con una letra mayúscula y termina con un signo de puntuación, con un punto. Además, la oración puede comenzar y terminar con signos de interrogación o signos de exclamación. Observa estos ejemplos de oraciones. La señora Adela compró muchos víveres en el supermercado. En esta primera oración puedes observar que se inició con letra mayúscula y se terminó con un punto. Me saqué buena nota en el curso de inglés. En esta segunda oración se utilizó signos de exclamación. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu mami? Y en esta última oración se utilizó signos de interrogación. Todas las oraciones completas tienen un núcleo del sujeto y un núcleo del predicado. Uy, Miss, pero yo no sé cómo son estas oraciones completas. ¿Cómo yo puedo saber si tienen núcleo del sujeto o tienen núcleo del predicado? No te preocupes, que juntos lo vamos a trabajar. Una oración con un núcleo del sujeto y un núcleo del predicado se llama oración completa. Entonces te pregunto, ¿tú crees que esta oración sea una oración completa? ¿Tendrá núcleo del sujeto y núcleo del predicado? Leamos esta oración. Opal caminó hasta la tienda. Ahora, ¿cómo sabremos si esta oración es completa? Opal caminó hasta la tienda. Ya sé qué puedo hacer. Para poder identificar al núcleo del sujeto, debo hacer esta pregunta. ¿Cuál es la palabra principal que dice de quién o de qué habla la oración? Entonces, en esta oración debo hallar cuál es la palabra principal que me diga quién o qué habla en esta oración. ¿De quién estarán hablando en esta oración? Opal caminó hasta la tienda. A ver, voy a pensar unos segunditos. Entonces, la palabra principal que me dice quién o qué están hablando en esta oración, ¿quién será? Correcto. En esta oración están hablando de opal, ¿cierto? Entonces, opal será el núcleo del sujeto. Entonces, como ya tengo el núcleo del sujeto, me falta ahora hallar al núcleo del predicado. Y para hallarlo, voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál es la palabra principal que me dice lo que hace o lo que es el sujeto? En esta oración, entonces, debo hallar la palabra principal que me dice lo que hace o lo que es el sujeto. ¿Qué estará haciendo el sujeto? ¿Ya lo pensaste? ¿Qué estará haciendo? Dice, Opal caminó hasta la tienda. Entonces, la respuesta será caminó, correcto, porque me están preguntando qué hace el sujeto. Y el sujeto caminó, ¿correcto? Entonces el núcleo del predicado será caminó.
Como ya terminé de hallar al núcleo del sujeto y al núcleo del predicado, puedo decir entonces que Opal caminó hasta la tienda es una oración completa. Sí, recuerda que una oración completa es cuando tiene núcleo del sujeto y núcleo del predicado. ¿Viste qué fácil fue hallar el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado? ¿No? ¿Todavía tienes algunas dudas? No te preocupes, vamos a seguir practicando. Entonces decíamos que el núcleo del sujeto lo podíamos hallar si encontrábamos cuál era la palabra principal que nos decía quién o de qué estaban hablando en la oración, ¿verdad? ¿De quién estarán hablando en la oración? ¿O de qué? En otras palabras, el núcleo del sujeto es el sustantivo. Sí, es el sustantivo. Es la palabra que nombra a la persona o cosa de la que habla la oración. Entonces, vamos a hallar el núcleo del sujeto en estas 3 oraciones. El viaje al supermercado tarda 5 minutos. ¿Cuál será el núcleo del sujeto en esta oración? Recuerda que el núcleo es el sustantivo. Es la palabra que nombra a la persona o cosa de la que habla la oración. Como tú puedes observar en este primer ejercicio, ya te lo di resuelto y nos dice entonces que el núcleo del sujeto es la palabra viaje. Entonces, viaje es el sustantivo, es el núcleo del sujeto. En esta segunda oración, la señora Aurora prepara unos deliciosos anticuchos. ¿Quién será el núcleo del sujeto aquí? Ubica al sustantivo. Ubica esa palabra que nombra a la persona o cosa. Está muy fácil, ¿verdad? Entonces podremos decir que el núcleo del sujeto es... ¿Quién será el sustantivo? Señora Aurora, correcto. Están hablando de ella, ¿verdad? En esta oración de la señora Aurora. Entonces, señora Aurora será el núcleo del sujeto. Y por último, hallemos el núcleo del sujeto en esta última oración que dice: la gatita trepa por los árboles de mi jardín. Recuerda que el núcleo del sujeto es el sustantivo. ¿Y quién es el sustantivo en esta oración? Está fácil. Sí, correcto. El núcleo del sujeto es gatita. En estas 3 oraciones hemos aprendido y seguimos practicando cómo hallar al núcleo del sujeto. Muy sencillo, ¿verdad? Nosotros seguiremos practicando. Continuemos. Ahora recordemos al núcleo del predicado. Decíamos que el núcleo del predicado es la palabra principal que me dice lo que hace o lo que es el sujeto. En otras palabras, el núcleo del predicado es el verbo. Es la palabra que dice qué es o qué hace el sujeto. Ahora entonces vamos a hallar en estas oraciones al núcleo del predicado. El viaje al supermercado tarda 5 minutos. Como tú puedes observar, el núcleo del predicado lo he subrayado con 2 líneas. Recuerda que el núcleo del predicado es el verbo. Es la palabra que dice qué es o qué hace el sujeto. Entonces, ¿aquí qué está haciendo? ¿Quién es aquí el verbo? ¿Cuál es el verbo?
nos preguntamos, ¿verdad? Así es, el núcleo del predicado en la palabra tarda. En la segunda oración, la señora Aurora prepara unos deliciosos anticuchos. El núcleo del predicado recuerda que es el verbo. Entonces, ¿cuál será el verbo aquí? Recuerda que es la palabra que dice que es o que hace el sujeto. ¿Y qué hace el sujeto? Correcto, prepara, ¿verdad? Está preparando unos deliciosos anticuchos. Y por último, la gatita trepa por los árboles de mi jardín. Aquí el núcleo del predicado está facilísimo, ya lo identificaste. Recuerda que es el verbo. Sí, correcto. La palabra que dice que es o que hace. ¿Qué hace el sujeto? Correcto, trepa. Entonces, trepa es el núcleo del predicado. Recordemos entonces al núcleo del sujeto y al núcleo del predicado. En la primera oración hallamos: el viaje al supermercado tarda 5 minutos. Viaje es el núcleo del sujeto, ¿verdad? Porque es el sustantivo. Y tarda es el núcleo del predicado porque es el verbo. En la siguiente oración, señora Aurora es el núcleo del sujeto porque es el sustantivo. Y la palabra prepara es el núcleo del predicado porque es el verbo. Y en la última oración, gatita es el núcleo del sujeto porque es el sustantivo. Y trepa es el núcleo del predicado porque es el verbo. ¿Vistes qué fácil fue aprenderlo? Solamente teníamos que practicar. Algunas oraciones tienen sujeto tácito. Y al tener el sujeto tácito no les impide, al no tener un núcleo, ellos también tienen un núcleo del sujeto. Uy, Miss, yo no sé qué es sujeto tácito. ¿Me puedes explicar? Claro que sí, chicos. Vamos a conocer qué es un sujeto tácito. En algunos casos, el sujeto de la oración es tácito. ¿Y sabes por qué? Porque aunque el sujeto no esté escrito, tú lo sobreentiendes que está allí. No está escrito, no lo puedes ver, pero sí lo entiendes en cada oración que puedas leer. Obsérvalas. Estamos en la biblioteca. Como tú puedes ver, no está el sujeto. No la puedes ver, no está escrito, pero tú sabes que está allí. ¿Qué sujeto podría ir ahí? Sí, correcto. Nosotros. Podría ser en la segunda. Saca la basura de los baños. ¿Qué sujeto podría ir ahí? Tú, por ejemplo, tú sacas la basura de los baños. Mi mamá también podría ser el sujeto, ¿verdad? En la siguiente, ¿cuál podría ser el sujeto? El sujeto tácito. Yo tengo mucho sueño por la tarde. Y en la última oración, compraron una deliciosa torta en la panadería. ¿Cuál podría ser el sujeto tácito? Ellos compraron una deliciosa torta en la panadería. Uy, riquísima, ¿verdad? También podría ser ustedes, también. Como vistes, no se puede observar el sujeto tácito, pero tú lo sobreentiendes que está allí. Recuerda que el sujeto tácito también tiene núcleo. Ya sabes que sujeto tácito no es escrito, pero tú lo sobreentiendes. Recuerda que en algunas ocasiones te puede venir este tipo de oraciones con sujeto tácito.